A un niño que se llama Luis Andrés Colmenares lo asesinaron. Dijeron que lo habían visto botarse por ahí. No pertenecía a mi grupo de amigos, se va a demostrar que soy inocente. La confianza entre los seres humanos es como esta pequeña corriente que fluye naturalmente todo el tiempo y que hace que un día las personas, aunque nos encontremos con desconocidos, decidamos que podemos ser amigos o que podemos hacer negocios o que podemos expresar nuestro amor. Si tienes entre 15 y 20 años, quiero que le prestes mucha atención a la historia que ocurrió aquí hace exactamente 15 años, porque en este momento de tu vida estás perfeccionando los objetivos que vas a perseguir en el resto de vida que te queda y además estás comprendiendo el contexto que ocupas dentro de la sociedad. Y por eso es importante que comprendas las situaciones que ocurrieron aquí cuando un grupo de estudiantes de universidad de cuarto semestre decidieron confiar ciegamente unos en otros, aunque algunos de ellos apenas se estaban conociendo esa noche, pero que terminaron cautivos de ese lado de la orilla por esa naturaleza humana que tenemos y que nos lleva a creer, y que confiaron en la visión de la única mujer del grupo que podía asegurar que Luis Andrés Colmenares Escobar corrió, cayó y desapareció del mundo justo aquí después de la fiesta de disfraces del 31 de octubre del año 2010. La joven recién llegada a sus vidas esa noche se había disfrazado de Minnie Mouse. Hoy debe ser una mujer de casi 40 años de edad. Pero imagina esa noche en la oscuridad de este parque y cómo se veía de aterrada que los otros jóvenes del grupo no tuvieron más opción que naufragar también entre la empatía hacia ella y la angustia por la suerte de Luis Andrés Colmenares Escobar. Eso que vio la joven en este lugar marcó un umbral de confianza y ninguno de los otros amigos dejó que las preguntas abrieran otro camino en esta historia. Y no se les puede culpar por eso, porque así somos los humanos. Confiamos en extraños, como humanos creemos en las historias y nuestros cerebros dejan de pensar claramente cuando hemos consumido licor. Alerta de spoiler. 11 años después, en el 2021, después de un largo proceso, la justicia colombiana decidió que ninguno de los jóvenes mencionados en este caso tenía responsabilidad alguna. Los absolvió de toda culpa sobre lo que sucedió. Pero ojo, porque también dijo el tribunal que a Luis Andrés Colmenares Escobar sí lo asesinaron. En estos 15 años, la historia nunca tomó otro camino, porque en cada punto siempre se marcó esa tendencia humana a confiar en extraños. Se va a demostrar que soy inocente, al igual que todas las personas en este caso. Unos policías que estaban trabajando esa noche hicieron la búsqueda en moto que les correspondía y no vieron nada. Para ellos todo continuó como el caso de un joven embriagado que salió de fiesta, que quería escapar de sus amigos y que tuvo un accidente. Caso resuelto, ¿o no? A un niño que se llama Luis Andrés Colmenares lo asesinaron, su señoría. Pero ojo a esto. Había 3 personas que, aunque no estuvieron en el momento exacto, tenían razones para no creer del todo. Sin embargo, también creyeron de alguna manera en la desaparición. La bombera, una mujer con experiencia, que sabía cómo debería verse en la ropa y los zapatos de Laura si de verdad hubiera bajado al caño a buscar a su amigo, y no cuadraba. La mamá de Luis Andrés, su corazón de madre no se equivocaba. Ella sabía que su hijo conocía ese parque como la palma de su mano desde niño, y perderse ahí era imposible. Y Jorge, el hermano de Luis Andrés, que con 15 años de edad creía en la lealtad de un amigo como lo aprendió de su hermano mayor. Yo lo que decía es qué es lo que está pasando y en dónde estará mi hermano. No tenía ninguna imagen ni pensaba nada malo, contrario a lo que ellos nos habían dicho, porque pues eran las personas que mi hermano me había presentado como sus amigos. Pero en la madrugada de ese día, Luis Andrés ya había sido arrastrado por una serie de eventos hacia la muerte, su familia hacia el sufrimiento y sus amigos al mundo de la desconfianza. Yo me arrepiento de no conocer bien a sus amigos y conocer a su familia, que uno como mamá se confía muchísimo.
no, anda con fulanito de qué tal y como está en tal universidad, mira, y vive en tal parte, uno se confía mucho de la gente. Ese episodio le sigue doliendo a mucha gente dentro y fuera de Colombia, aunque hayan pasado 15 años desde ese Halloween. Porque 12 horas después, en el mismo lugar en donde no lo habían visto, apareció muerto el mejor estudiante del cuarto semestre de Ingeniería Industrial y recién matriculado en Economía de la Universidad de los Andes, Luis Andrés Colmenares Escobar. Un hijo ejemplar, un amigo incondicional, un enamorado del mundo. Un desconocido por el que ninguno de sus compañeros de esa noche estaba dispuesto a darlo todo, como él lo hubiera hecho por un amigo de verdad. Sus grandes amigos, los amigos de la vida de Luis Andrés Colmenares, dijeron que lo habían visto botarse por ahí al caño, desesperado como un loco. Luis Andrés Colmenares Escobar ya había demostrado desde niño lo que le producían las injusticias en la vida. Él cuando veía así una injusticia, él le daba rabia y empezaba, él venía y me contaba, mami, figúrate que pasó esto y no me parece justo. Y hasta dónde podía llegar para honrar la amistad. Él daba la vida por sus amigos. Por eso en su casa estaban seguros de que sus amigos en la vida iban a estar con él hasta el final. Pero la madrugada, en que nadie se hizo las preguntas, demostró que esas personas eran muy diferentes a él. Luis Andrés, si él se hubiera quedado hasta lo último, hasta encontrarlo, y hubiera hecho todo lo digo yo, hasta lo imposible, por averiguar qué pasó, no como hicieron con él. A él sí lo abandonaron. A Luis Andrés lo enterraron varios días después en la tierra de sus abuelos. Hasta que su cuerpo estuvo lejos de la vista de todos, aparecieron las preguntas, esas que buscaban romper por fin el umbral de la verdad que se levantó la noche de la tragedia. La justicia hizo el intento para conectar la causa de varias fracturas que tenía Luis Andrés en el cráneo con los responsables de su muerte. Primero ordenó detener a las dos jóvenes que estuvieron con Luis Andrés en los últimos minutos de esa madrugada. Jessy Quintero y Laura Moreno fueron capturadas casi un año después. Carlos Cárdenas, el exnovio de Laura, de quien habían escuchado que quería pelearse con Luis Andrés para la época de los disfraces por cortejar a su exnovia, también fue capturado en octubre del 2011. Pero de cualquier manera, las evidencias para llegar a la verdad de lo que pasó esa noche se esfumaron. El paso del tiempo se encargó de llevarse algunos recuerdos. El miedo por las consecuencias de involucrarse en un caso movido por el dinero y el poder de los acusados desapareció testigos y pruebas, pero confirmó cómo forjan los extraños oscuras lealtades. Desde el momento que pasó la tragedia, desde ahí me di cuenta que Luis Andrés no tenía amigos. Me dejaron sola, entonces él nunca tuvo amigos. Esos amigos con los que él los quería, los amaba, mejor dicho, daba la vida por ellos. Ellos no estuvieron dispuestos de valorar la lealtad, es más, le rindieron lealtad a una persona que acababan de conocer, porque nosotros lo vimos en el proceso. Se veía que la lealtad la hacían más hacia Laura, no sé si por cubrir a Jessy, que sí era la amiga de ellos de toda la vida, y por proteger a Jessy, pero ahí en todo el caso, y cuando escuchamos las interceptaciones, cuando escuchamos los testimonios en las audiencias y todo, nos dimos cuenta que no le guardaron a mi hermano ni un 5% de lealtad a la lealtad que mi hermano le tenía a ellos. O sea, tristemente él no tuvo la oportunidad de verles la verdadera cara y la verdadera esencia de esas personas. En el afán por encontrar personas que aportaran a la verdad, 3 hombres le mintieron a la justicia cuando aseguraron que vieron la pelea en la que Luis Andrés era reducido a golpes por otros jóvenes que iban disfrazados. Todos fueron capturados por eso y uno de ellos terminó asesinado en una pelea en la cárcel. Antes de que se terminara el año 2012, Laura, Jessy y Cárdenas ya estaban de nuevo en libertad. En el 2014, 2 años después, se absuelve a Carlos Cárdenas por su supuesta participación en el homicidio. Pero el tribunal aclaró que después de analizar el caso, la muerte de Luis Andrés fue violenta y brutal por terceros y no se trató de una pelea porque no estaba en capacidad de enfrentarse a nadie. Aseguró que hay fundamentos para inferir que después de las graves lesiones que se le propinaron, aún estaba con vida
cuando fue trasladado hasta el túnel del Parque El Virrey. 7 años después también quedaron libres de la culpa la chica del disfraz y Jessy Quintero, la mejor amiga de Luis Andrés. Nadie pareció sentirse avergonzado. Al fin de cuentas, quien quedó atrás en el camino era un desconocido para ellos. Han pasado 15 años. Su tragedia hizo que hoy todos supiéramos quién es verdaderamente Luis Andrés Colmenares Escobar, quiénes son los extraños con los que se cruzó cuando tenía 20 años y cómo aprendimos de su vida y trágico final para equilibrar la confianza que nos hace humanos con las preguntas que de jóvenes evitamos, pero que nos cuidan de las intenciones ajenas. Para serte sincero, y como joven sigo aprendiendo de eso, porque independientemente que yo digo, ya no confío tanto, ya analizo tanto, ya reviso con quienes hablo y con quienes no, sigo cayendo y la vida me sigue demostrando que sigo entregando un poco más de confianza a las personas y después logro darme cuenta de quiénes son. Yo creo que la enseñanza más grande la tuvo mi mamá, porque es la hora y mi mamá me sigue diciendo, Jorge, deja de confiar tanto en las personas, tú confías mucho en ellas. Pero como tengo esa esencia tan grande que mi hermano tenía, uno tiene ese sexto sentido. A mí me pasó con Luis Andrés. Yo con Luis Andrés no me gustaba la joven que había conocido el 1 de octubre. Y yo le decía, no me gusta. No me gusta, había algo en esa persona que no me gustaba. Después de 15 años, el agua sigue corriendo por el mismo canal donde empezó todo, pero hay algo que no se fue con la corriente. Las dudas, las mismas que pudieron cambiar el destino de Luis Andrés. Puedes investigar todo este caso en internet si quieres comprobar cada una de las cosas que te he contado en esta historia. Quienes crecimos estos años conociendo los detalles de lo que pasó, sentimos que de alguna manera la justicia quedó desarmada y terminó del lado del río que le convenía a los verdaderos responsables. Pero hoy te la cuento de esta manera, para que si algún día te encuentras en una situación similar entre desconocidos, sepas que siempre tienes una opción y es dejar que tus dudas crezcan y hacerte las preguntas correctas para que al final seas tú quien decida por cuál de las orillas de este río prefieres andar.